Hola, en este video vamos a aprender cómo utilizar algunas de las funcionalidades básicas de Microsoft Visio. Entonces, para iniciar, vamos a configurar la página. Nos dirigimos a la pestaña Diseño y en Diseño podemos escoger la orientación, puede ser horizontal o vertical. Mi recomendación es que utilicen la misma configuración de la página en la que van a insertar la figura, porque de esta manera van a tener una idea de qué tanto puede extenderse la figura, tanto en alto como en ancho. Entonces, bueno, en este caso la vamos a mantener vertical porque usualmente las figuras que se insertan en materiales didácticos se hacen en páginas en orientación vertical. Lo mismo con el caso del tamaño. Bueno, en este caso yo ya había seleccionado carta. Usualmente cuando uno inicia un nuevo documento está, me parece que en A4, pero igualmente yo recomiendo que se utilice el mismo tamaño que se utiliza en el documento que vamos a insertar la figura. Bien, otras de las características que podemos definir desde un inicio se pueden trabajar desde la opción de vista. Entonces, en la opción de vista podemos habilitar o deshabilitar los saltos de página. A mí me gusta habilitar los saltos de página porque de esta manera yo sé si una figura se está pasando del tamaño de la página o no. Y también me gusta tener habilitada la regla porque eso me da una idea del tamaño. Acá está el tamaño en milímetros. Y en el caso de las guías también son útiles. Las guías, para poder utilizarlas, lo único que se hace es que se arrastra el mouse, se coloca el mouse, en la regla, y cuando aparece esta flechita doble de extremos dobles, se da clic y se desliza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Esta guía la podemos mover a lo largo de todo el documento, y vean que también podemos sacar guías horizontales. Para eliminar las guías simplemente las seleccionamos y le damos suprimir. En este caso todavía no vamos a utilizar las guías, pero ya saben dónde se pueden sacar. Ok, además está la cuadrícula. Yo prefiero trabajar sin la cuadrícula porque siento que me estorba un poco con tanto elemento gráfico, pero es cuestión de gusto. Ok, entonces bueno, ya hasta este punto tenemos la página configurada y tenemos algunas características de diseño. Bien, otro aspecto que les quisiera comentar es acerca de la gestión de los archivos dentro de Visio, porque ustedes pueden tener varias páginas. Por ejemplo, yo puedo llamarle a esta capítulo 1 y puedo crear una nueva página que se llame capítulo 2 y así sucesivamente. Entonces esto va a permitir tener un orden a la hora de crear las figuras, porque ustedes pueden tener dentro de esta página varias subpáginas, por así decirlo, ¿verdad? Y pueden estar diferenciadas por capítulo. Bien, ahora vamos a ver algunas de las características generales en cuanto a la elaboración de figuras. Si ustedes utilizan Visio por primera vez, probablemente no les va a aparecer ninguna de las herramientas acá al lado izquierdo. Entonces, para visualizarlas, vamos a ir a esta pestañita que dice Más formas, y en Más formas vamos a habilitar en general las formas básicas. Además, vamos a ver Más formas, en extras de Visio podemos habilitar las llamadas. Entonces vean que cada elemento que ustedes seleccionan lo pueden tener acá como en una subcarpeta. Yo solamente voy a dejar estas porque estas son las que vamos a utilizar para esta figura, pero ustedes pueden explorar todas las opciones que trae Visio. Bien, entonces vean que acá lo que tenemos son círculos. Aquí hay otras opciones de figuras básicas, y para utilizar algunas de estas figuras simple y sencillamente vamos a hacer clic
en la figura y la vamos a arrastrar hasta la página. Muy bien. Observen que si yo coloco la figura fuera de la página, automáticamente Visio crea una nueva página. No es necesario decirle que cree una nueva. Entonces, dependiendo de donde ustedes la coloquen, así va a crear las páginas. Yo voy a hacerla aquí a la par para tener esta de modelo. Por default, Visio crea las figuras con determinado tamaño, pero es muy sencillo modificar esta característica. Una opción es utilizar estos controles que están acá. Observen que Visio automáticamente me indica cuando estoy haciendo una figura que coincide en tamaño con alguna ya preexistente. Entonces en este caso, bueno, puedo hacerlo de esta forma. Otra forma en la que puedo modificar el tamaño de una figura a una medida específica es haciendo clic acá abajo. Entonces aparece el cuadro de medidas, tiene para el ancho y para el alto. En este caso, como se trata de un círculo, si yo modifico, por ejemplo, el ancho, automáticamente va a modificar el alto. Bien, entonces acá vamos a copiar y pegar otros círculos. Observen que apenas yo creo la figura y la muevo, Visio me indica en qué posiciones yo podría estar coincidiendo en cuanto a tamaño e incluso en cuanto a posición. Entonces Visio automáticamente sugiere una posición. Por ejemplo, si yo la quiero alinear verticalmente, donde aparecen las rayitas estas verdes punteadas, ahí es donde debería de colocarlas si quiero que esté alineado. Voy a crear las otras, control C, control V, y voy a hacerlo aproximado. Bien, supongamos que yo quiero que estos círculos queden distribuidos tanto verticalmente como horizontalmente. Entonces los voy a seleccionar y en la pestaña de inicio, en posición, los puedo distribuir horizontalmente. Entonces observen que en este caso, bueno, es un poco difícil darse cuenta, pero en este caso están igualmente distribuidos horizontalmente. Para alinearlos verticalmente, los debemos agrupar. Entonces yo quiero que estos dos formen un bloque, entonces los agrupo. Y estos dos que formen un bloque. Ya están agrupados. Ahora sí, puedo distribuirlos verticalmente. Voy a hacerlo un poco más extremo para que se note la diferencia. Bueno, de hecho estos no están alineados verticalmente. Voy a deshacer un momentito la agrupación. Voy a alinear estos primero. Estos parece que sí están alineados. Ajá. Muy bien. Ahora sí, voy a distribuirlos verticalmente. Vean que el espacio que hay entre este grupo y este grupo no es el mismo que el que hay entre este grupo de figuras y esta. Esto se corrige de esta manera. Posición, distribuir verticalmente. Bien. Ahora vamos a crear los conectores. Acá tenemos un texto. Este texto funciona es como una figura básica. La diferencia es que no tiene borde. Entonces simplemente voy a arrastrar un rectángulo. Este va a ser el título de la figura. A cualquier texto se le puede dar un estilo según ustedes lo hayan definido. En este caso yo voy a utilizar Bold Calibri en 12 puntos. Bien, entonces este recuadro yo quiero que no tenga borde. Entonces me voy a las características de formato de forma y en relleno, en línea, yo le puedo decir, perdón, en formato de forma, en línea, yo le puedo decir sin línea. Y ya no se le va a ver ningún borde.
Voy a reducir un poco el alto. Y ahora voy a crear los conectores que van de esta figura a esta figura. Bueno, algo muy importante, yo quiero que este título me quede centrado. Bueno, aquí prácticamente está centrado, pero lo voy a correr un poco. Si yo quiero que este título me quede centrado en relación con esta figura, tengo dos opciones. Una es alargar la caja del título de manera que coincida con el ancho de estas figuras y automáticamente entonces el título va a quedar centrado. Y la otra, si no quiero hacer eso, sería simplemente decirle que alinee estas figuras. Entonces las selecciono y en posición le puedo decir, en alineación le puedo decir que las alinee verticalmente. Ahí las corrió un poco para allá, pero lo que hago entonces es que la selecciono toda y la vuelvo a centrar en la página. Bien, ahora vamos a crear los conectores de este punto a este punto. Selecciono este botón de conector y observen que con solamente acercar el cursor a la figura me indica desde qué puntos puedo anclar el conector. En este caso yo lo voy a anclar desde el centro de este recuadro hasta este punto. Bien, este es un conector de líneas rectas, pero yo perfectamente puedo hacerlo curvo como estos. Entonces lo selecciono, clic derecho, conector curvado. Vean que ahora si yo modifico el punto al que lo anclo, siempre va a respetar la característica de curva. Bien, entonces solamente nos falta ahora modificar las características de formato de estos elementos. Entonces, para modificar la característica de formato del conector, lo selecciono y acá en línea yo puedo escoger el tipo de trazo. En el caso de las formas básicas, estas las voy a desagrupar nuevamente porque ya las tengo alineadas. Y puedo variar el fondo, el grueso de la línea, todo eso lo puedo hacer acá. Entonces simplemente escojo acá en formato de forma, en línea puedo cambiar el color, por ejemplo. Podría ser sin línea también. En el caso del relleno puedo decirle que no tenga relleno, y si tiene relleno puedo escoger el color. Muy bien. Y luego para agregar el texto, simple y sencillamente hago doble clic en la figura y ya puedo escribir dentro de la figura. Este texto de adentro también es modificable exactamente de la misma manera en que podemos modificar en Word, en PowerPoint, en cualquiera de esos programas. Solamente nos está faltando entonces cómo hacer estas llamadas. Entonces recuerdan que acá habilitamos formas básicas y llamadas. Entonces seleccionamos la pestañita de llamadas y en llamadas tenemos una serie de opciones acá para agregar a la figura. Y entonces vamos a utilizar, por ejemplo, esta llamada con texto lateral. Y procedemos de la misma manera en la que hicimos con las formas básicas. Arrastramos el elemento. Simplemente lo llevamos a la página y ya podemos utilizarlo. Una vez que lo tenemos en la página, lo que necesitamos hacer es anclar el texto, la llamada a la forma básica. Y el punto con el que lo anclamos es este puntito amarillo. Bueno, en este caso parece que solamente es acercarlo, pero en estos otros casos en los que sí tiene línea, solamente tenemos que acercar el punto a uno de los puntos de la forma y ya queda anclado. Observen que si yo muevo esta figura, va automáticamente a mantener el enlace con la llamada. Bueno, ya con estos elementos que hemos visto en este video,
pueden reconstruir una figura como esta.